Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a Mirada Clave, el espacio del canal de la producción en el cual analizamos a fondo las diferentes aristas que componen a la economía paraguaya. En el programa de la fecha vamos a estar hablando acerca de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, su crecimiento durante los últimos meses y cómo la dinámica de la DNIT también ayuda a los impuestos o a los ingresos fiscales, teniendo en cuenta justamente su ritmo. Vamos a conversar con el director nacional de ingresos tributarios, Óscar Orué, sobre el proceso que estuvo marcando la creación de esta institución que se da de la unificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y también de la Dirección Nacional de Aduanas. Un proceso que se discutió en el pasado, pero que nunca se pudo concretar con el gobierno actual. Se tuvo el apoyo político para poder instaurar esta nueva entidad que está teniendo un dinamismo bastante positivo en términos de recaudación. 400 millones de dólares adicionales, un poco más inclusive, ya fueron recaudados a través de esta institución y el proceso todavía continúa. El director Óscar Orué justamente nos va a estar explicando sobre esta situación y también vamos a contar con el análisis del economista Rodrigo Ibarrola para tener una visión un poco más amplia y fuera de lo que son las voces oficiales sobre este proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y cómo sirve para que tengamos una mejor posición en cuanto a los ingresos estatales. Se tiene un ritmo de crecimiento interesante, pero la gran pregunta es, ¿este incremento es suficiente para poder financiar todas las necesidades del Estado? Tenemos que hacer frente a enormes presupuestos de salud, educación, seguridad, cuestiones básicas para la ciudadanía y por supuesto que se requiere muchísimo dinero para ir cumpliendo con estas obligaciones. El ritmo de crecimiento de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es suficiente también para ir haciendo frente a los compromisos que tenemos de deuda pública del país que están creciendo con el paso de los años. Este tipo de cuestiones son las que vamos a estar abordando en el programa de Mirada Clave de la fecha. La primera de las entrevistas sobre este tema la vamos a tener luego de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el que analizamos a fondo la economía paraguaya. Ya estamos en comunicación con el director nacional de ingresos tributarios, Óscar Orué. Director, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para toda la teleaudiencia. Estamos a disposición y espero que también podamos aclarar unas dudas respecto a la función de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Precisamente, director, queríamos hablar un poquitito del contexto en el cual nace la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para recordar un poquitito y actualizar las estadísticas. La DNIT finalmente consiguió ese ambicioso objetivo que se había marcado en torno a la recaudación adicional que influye también en todo este proceso, director. Definitivamente, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios responde a un objetivo del gobierno del Paraguay, del gobierno del presidente Santiago Peña, en el cual la intención desde el primer momento fue mejorar ostensiblemente las recaudaciones sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos. En ese sentido, se estableció una estrategia para lograr crecer en 1% en relación al PIB, que está oscilando en los 42.000 millones de dólares,
Entonces, el 1% de eso representa justamente 420 millones de dólares. Ese era el objetivo primario que se trazó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. En principio se pensó de que ese crecimiento recién se iba a dar en el año 2025. Sin embargo, ni bien asumimos el cargo y con esta nueva estructura orgánica y esta nueva entidad descentralizada y autárquica, se ha podido lograr resultados y avances muy significativos. En ese sentido, hablamos de más de 450 millones de dólares de aumento desde el 15 de agosto del año 2023 hasta el 30 de abril de este año. En ese sentido, se ha trabajado estratégicamente en tres aspectos. Uno, que son los recursos humanos. En segundo lugar, el uso de tecnología para los controles. Y en tercer lugar, el cruzamiento de datos desde la Gerencia de Impuestos Internos, como también de la Gerencia de Aduanas. Eso significó que podamos mejorar el sistema de gestión de riesgo, los controles, y eso permite de alguna manera hoy tener estos números, Eduardo, realmente increíbles. Nosotros pensábamos de que íbamos a tardar mucho más en tener estos resultados, sin embargo, con mucha responsabilidad y control hemos logrado estos resultados. Director, justamente estos resultados se obtienen todavía en un proceso de consolidación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estaba mencionando todo este proceso que evidentemente tampoco fue sencillo, ¿verdad? Esto también es sumamente auspicioso y da muchas perspectivas positivas de cara al futuro. Definitivamente hay que también tener en cuenta de que la economía se está consolidando, está mejorando los niveles de consumo. También hay que recordar que el año 2023 fue un año donde hubo un crecimiento económico del 4,5% del PIB. Eso se vio reflejado al momento del pago de los tributos, especialmente en el impuesto de la renta empresarial. Entonces, todo esto permite justamente tener estos resultados. Lógicamente, no se puede pensar que estos resultados podían darse sin el trabajo coordinado de esta nueva entidad, en el sentido de que normalmente cuando hay un crecimiento en la economía, muchas veces no se ve reflejado al momento de la recaudación de impuestos. Sin embargo, en esta situación hemos podido observar de que el comportamiento del 2023 tuvo un comportamiento reflejado en la economía, no solamente en la recaudación. Entonces, abril fue un mes donde el crecimiento osciló en un poco más del 35% de aumento. Esto realmente es un monto muy importante. Y en términos generales, desde enero a abril de 2024, estamos observando que ya se superó ese 8% que habíamos puesto como crecimiento en el 2024 en el presupuesto general de la Nación. Estamos hablando de más de 329 millones de dólares. Entonces, desde todo punto de vista, creo que la fusión ayuda a estos niveles de recaudación, teniendo también en consideración el trabajo profesional, técnico de todas las personas que trabajan en las áreas de controles y también en las áreas operativas. Así es que contento con la decisión de tomar la posta en este nuevo gobierno, de esta nueva dirección. Si bien pensamos que iba a ser un poco más largo y mucho más difícil, con mucha responsabilidad tenemos que reconocer que el apoyo del presidente de la República fue fundamental en este logro. Sin el apoyo de él, lógicamente, esto no podíamos conseguir, teniendo en cuenta que normalmente hay mucha presión empresarial, política, en la gerencia de aduanas principalmente, y eso se vio ya hoy de alguna manera corregido con la decisión correcta, en el sentido de que el perfil técnico está por encima de cualquier otra presión, Eduardo.
Director, usted mencionó una de las promesas más resonantes del gobierno, el tema de no subir impuestos y evidentemente la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, como estuvo también mencionando, responde también en parte a esa promesa. Pero tenemos todavía espacios desde el punto de vista técnico, director, de seguir incrementando las recaudaciones sin tener la necesidad de subir impuestos. ¿Cómo lo ve usted también en el marco de todo este proceso de la DNIT? A partir de ahora, nuestro objetivo va a ser, ya no es solamente 400 millones de dólares, ya van a ser 700 millones de dólares. Desde ese punto de vista, creemos que hay todavía espacio, especialmente logrando la formalización de la economía. Sabemos de que aproximadamente 1.500.000 personas no están inscritas en el Instituto de Previsión Social y tampoco están inscritas en el Registro Único de Contribuyentes. Entonces, la labor que tenemos a partir de ahora es consolidar todo lo que tiene que ver con capacidad para lograr la formalización, capacitaciones, inducciones y sobre todo la concienciación de que la formalización es el único camino para salir adelante. Estamos haciendo campañas a nivel nacional, yendo a distritos, a ciudades en las cuales no tenemos oficinas regionales, de tal manera a poder transmitir y contarles que existen regímenes especiales, simplificados, para que se puedan formalizar y de esa manera no solamente apoyar al Estado en cuanto a las finanzas, sino principalmente entender de que el crecimiento económico, el crecimiento de sus empresas, sus negocios, de sus comercios, se van a dar única y exclusivamente si uno se formaliza. Y no solamente para acceder a un crédito o a un préstamo blando, sino principalmente en el crecimiento de sus empresas. Ninguna empresa grande va a comprar o va a proveerse de una empresa que no está formalizada. Entonces, entender de que la formalización es no solamente el camino, sino que es la forma en la cual vamos a tener el desarrollo económico del Paraguay y entre todos juntos construir realmente el Paraguay que queremos. Yo creo que es el objetivo en este momento, ahora a partir de ya llegar al objetivo de la recaudación. Para nosotros es un número importantísimo, un récord en este mes de abril, lograr lo que pensábamos que recién en un año se iba a poder conseguir. Director, desde el punto de vista estadístico, ¿qué tuvo más peso en estos resultados positivos? ¿Incrementos en cuanto a la parte de aduanas o en cuanto a la parte de impuestos internos? ¿Qué análisis hacen ustedes también respecto a la dinámica de cada uno de los segmentos que componen a la DNIT? Bueno, si miramos solamente en este mes de abril, por ejemplo, lo que fue la composición, el aumento de impuestos aduaneros representa un 42% más. Y si miramos impuestos internos, representa un 36% más. Definitivamente, el área de impuestos aduaneros es la que más tuvimos aumentos en estos 8 meses. Eso ayudó de alguna manera la creación de una dirección de inteligencia e investigación tributaria aduanera que está a nivel de staff. Eso sirve para controlar a las administraciones y a todos los procesos de despachos aduaneros, en primer lugar. En segundo lugar, poner a gente calificada, preparada, íntegra, en lugares claves, como administraciones y otras jefaturas en el ámbito operativo y de control en la gerencia de aduanas. Y en tercer punto, creemos que es importante toda la tecnología que hemos implementado en este corto plazo, el uso de drones para el combate al contrabando, también nuestro sistema de Big Data, donde intercambiamos información ya con información aduanera y tributaria. Entonces, evidentemente todas estas estrategias permiten que hoy tengamos estos números de recaudación y sobre todo ser implacables contra la corrupción y denunciando casos en los cuales hubo cambio de mercaderías, donde hay también defraudación en el sentido de declarar valores muy por debajo de los reales. Entonces, creo que eso ayudó de manera muy trascendente en este periodo en el cual nos tocó asumir una gran responsabilidad, que es la de recaudar los impuestos.
Y esos controles, director, de eventuales esquemas evasivos continúan. Justamente la DNIT tiene muchísima responsabilidad también en ir desmantelando esquemas que evitan de que el fisco pueda seguir teniendo ingresos. Definitivamente, vamos a continuar en esa misma línea, Eduardo. Es importante tener en cuenta de que nosotros eh, vamos a ser y seguiremos siendo, somos y seguiremos siendo implacables en esta lucha contra no solamente el contrabando, la defraudación, la evasión de impuestos. En Paraguay creo que se tiene que entender de que la impunidad es un problema. Entonces, en la medida que detectemos, vamos a estar denunciando y vamos a estar haciendo que la justicia aplique las reglas y las sanciones correspondientes para aquellos que infringen la ley. Entonces, esa es una línea de gobierno que estamos implementando con el apoyo del presidente Santiago Peña. Director, ¿y cómo colaboran procesos como el de la facturación electrónica, por ejemplo, para este tipo de cuestiones? Bueno, la facturación electrónica no solamente sirve al contribuyente para dinamizar o facilitar las transacciones. Hoy, con la facturación electrónica, estamos hablando de que más de 3.500 empresas ya se olvidaron de lo que es tener que juntar los papeles, se puede borrar el papel. Eso ya es una historia. Ahora, a partir de la implementación del sistema de Cuatiá y también el sistema de Cuatiaí, permite, sin lugar a dudas, tener estos resultados en cuanto a trazabilidad y también en cuanto a todo lo que tiene que ver con controles. Definitivamente la modernización y la tecnología permiten hoy cambiar paradigmas en el sistema tributario paraguayo. Director, en cuanto al proceso de formalización que estuvo narrando en una respuesta anterior, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de los nuevos regímenes que fueron implementando para ir dando también mayores herramientas a la gente para que se vaya a formalizar, sobre todo a los emprendedores? ¿Se tiene una recepción positiva? ¿Se requiere tal vez algún tipo de análisis de estos productos, entre comillas? ¿Cuál es el estudio o análisis, digo bien, que hacen ustedes sobre esto? El análisis que podemos hacer respecto a esto es que aún falta mucho por dinamizar y sobre todo concienciar acerca de los regímenes simplificados que existen. Estamos en una etapa en la cual vamos a capacitar y vamos a hacer conocer que estos regímenes son el camino para lograr esa formalización. Si hacemos un análisis, estamos hablando que de enero a abril de este año inscribimos a 35.000 nuevos contribuyentes. Y eso definitivamente ayuda a lograr justamente esa formalización que tanto anhelamos. Justamente una de las cuestiones fundamentales para el gobierno, según por lo menos las expresiones de las autoridades económicas, es el sector de las MIPYMES. Director, este tipo de regímenes son los que ayudan para que estos segmentos puedan también incluirse y tener los beneficios de ser formales dentro de la economía. Totalmente. El trabajo entre las diferentes instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social, está permitiendo cohesionarse entre todas las instituciones y tener resultados más óptimos en cuanto a datos y también a incentivo de formalización de las pequeñas y medianas empresas. Director, no sé si estadísticamente es relevante, pero todo este tema de Argentina, con las medidas que está aplicando el gobierno del vecino país y los cambios que se están produciendo en dinámicas como la de incentivos de contrabando, temas cambiarios y demás, en cierto modo también colaboran en términos de lo que sería justamente el menor contrabando y los impactos que esto tiene en materia económica y tal vez de recaudación. Sí, definitivamente Argentina, a través de las nuevas políticas económicas emanadas del presidente Milei, un poco está equilibrando su balanza en cuanto a los precios. Hoy ya no es tan atractivo ir a comprar en Argentina, sin embargo sigue habiendo contrabando, estamos incautando permanentemente productos. La Dirección Anticontrabando está trabajando fuertemente con las diferentes instituciones, Policía Nacional, Armada Paraguaya y también el Ministerio Público. También en los casos en los cuales hemos detectado
empresas que están vendiendo productos de contrabando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y se han hecho allanamientos. Ahora bien, creemos de que eso se va a ir consolidando y se va a ir incentivando en menor medida la compra en el vecino país, especialmente en lo que es Argentina. Con relación a lo que son productos frutícolas, estamos incautando permanentemente este tipo de productos que ingresan de manera totalmente ilegal. Director, retomando un poquitito la parte del proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿cómo continúa la consolidación de esta nueva entidad y cómo van avanzando también los procesos de cara a los próximos años? Y le pregunto también un tema que creo que tiene relevancia, que es el tema presupuestario. ¿La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene, a su parecer, recursos suficientes para seguir afrontando estos procesos de modernización y sobre todo de inversión tecnológica que se requieren para ir aumentando los ingresos también del Estado? Bueno, se está aprobando la estructura orgánica en base a niveles de departamentos y coordinaciones. A nivel de dirección ya está aprobado por decreto. Esto va a ir consolidándose con el correr del tiempo y nuestra idea es que para el 2025 esté totalmente ya consolidada la nueva estructura con las nuevas funciones y los salarios acordes a las responsabilidades y en este caso competencias que tienen de las diferentes unidades y dependencias. Por el otro lado, hay que recordar que con la ley de creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, un porcentaje de la recaudación va en este caso, fondear los recursos para hacer frente a todo lo que tiene que ver con la funcionalidad y la operatividad de esta Dirección Nacional. Entonces, en la medida que aumentemos la recaudación, vamos a tener más recursos para lograr funcionar al 100% de esta Dirección Nacional. La solidificación, director, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios pasa a ser también un objetivo fundamental en términos de que evidentemente colabora para lo que sería la obtención de recursos para la ejecución de los diferentes programas del gobierno, pero también consolida la imagen de Paraguay o la situación de Paraguay en cuestiones como las que serían inclusive el grado de inversión, teniendo en cuenta de que si Paraguay cuenta con una mayor fortaleza recaudatoria, esto evidentemente transmite una imagen país mucho más fuerte para lo que sería también el escenario regional e internacional. Director, para justamente evaluar la relevancia de esta Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en aspectos que van más allá de solamente la recaudación. Yo creo que esto consolida la imagen país y sobre todo demuestra de que haciendo bien las cosas, corrigiendo algunos aspectos operativos, se puede lograr resultados muy importantes en todos los niveles. En ese sentido, creo que tanto organismos internacionales están viendo con sorpresa estos resultados y estamos demostrando como país que podemos lograr un nivel no solamente de formalización, sino también de lucha contra la corrupción y otros aspectos que permiten con tecnología, con funcionarios íntegros, lograr lo que siempre se cuestionó, que es justamente la transparencia en las diferentes oficinas recaudatorias, principalmente lo que tiene que ver con la gerencia de aduanas. Y recordando precisamente, director, que esa lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental para nuestro país, para lo que sería la consolidación de las instituciones en Paraguay y bueno, también para esa imagen ante las calificadoras y organismos internacionales. Definitivamente, eso, Eduardo, creo que es muy importante. Que las instituciones funcionen en Paraguay, creo que es un objetivo que tenemos como paraguayos y creo que esta es la demostración que se está creando instituciones sólidas, responsables y sobre todo con mucha fortaleza. Hablamos del Banco Central del Paraguay, del Ministerio de Economía, hoy la DENIP. De hecho, uno de los objetivos que tenemos dentro de la función es lograr ser unas instituciones más sólidas y más importantes del sector público paraguayo. Perfecto, director. Y a todo esto acompaña también lo que había comentado, el tema de ir socializando los diferentes regímenes que existen para que la gente que busca ser formal, pero tal vez por falta de información no lo hace o percibe tal vez barreras que ahora actualmente no existen. Ese también será otro desafío para la DNIT de cara al futuro para ir asegurando también la sostenibilidad de la institución.
Sí, creemos que con la tecnología y la facilitación de regímenes vamos a poder lograr que más personas se vayan inscribiendo y se vayan formalizando. Así es que estamos en un trabajo coordinado y muy claro respecto a lo que necesita el gobierno y lo que queremos como institución. Así que vamos a continuar trabajando en la misma línea y denunciando casos, haciendo controles y sobre todo también luchando contra la evasión de impuestos, todo lo que tiene que ver con la emisión de facturas falsas, con facturas clonadas, etcétera. Entonces, me parece muy importante destacar la labor en este corto periodo, pero con eficiencia y eficacia. Director, le agradecemos muchísimo su tiempo. La intención del programa es justamente analizar lo que fue este proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que está dando ya sus primeros resultados y el debate va a ser constante porque el proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios continúa. Así que teniendo en cuenta eso, teniendo eso en mente, esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio de Mirada Clave. Por supuesto, Eduardo, el agradecido soy yo. Aprovechar y saludarle a toda la gente que está viendo el programa y decirles de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es una entidad que está a servicio y colaboración de todos los contribuyentes, tanto importadores como despachantes y contadores. Así que muy contento con los resultados y estamos a disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego, director. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios. Toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave, pero enseguida continuamos analizando a la economía paraguaya. Y gracias por la invitación. Yo creo que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios actualmente está implementando una serie de procedimientos y controles que le permitió aumentar la recaudación en estos primeros meses. No obstante, y va a aumentar un poco más todavía, porque por lo general es el segundo trimestre del año donde más se recauda al mes, ¿verdad? Mensualmente, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, es probable que veamos un aumento de la recaudación en los 3 meses siguientes, desde enero, marzo, abril, hasta junio más o menos, y luego de ahí en adelante va a ir bajando la diferencia con respecto al año anterior. Pero hay que tener en cuenta también que el 2023 fue un año en que la presión tributaria fue menor que el 2022. O sea, al hacer el comparativo año a año, que sería este 2024 sobre 2023, estamos comparando contra un año que fue, por decirlo así, relativamente atípico con respecto a recaudaciones. O sea, si trazamos una línea de tendencia, en el 2023 hubo una caída y en el 2024 debería haber un rebote. Entonces vemos que comparando con el año pasado, la diferencia, el aumento de recaudación es superior al 2022, pero el 2022 fue un año donde hubo menor presión tributaria. No sé si me explico. Entonces, para ver un correcto aumento que vaya en línea con las tendencias de años anteriores, debería compararse en algunos casos con el 2022, ¿verdad? Pero no obstante a eso, estamos viendo que hay un aumento de recaudación. Eso sí, hay que ir haciendo esas salvedades y esas observaciones en la variable para decir que hubo un aumento propiamente dicho. Y hay que siempre remarcar, yo creo que es importante que el objetivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no es aumentar la recaudación nominalmente. Eso se da naturalmente por crecer la economía y crecer las recaudaciones,
Sin embargo, el objetivo principal era aumentar 1% del PIB en recaudación. O sea, no es precisamente aumentar nominalmente, que es algo que naturalmente se da luego por la inercia de la economía. O sea, que al final de este ejercicio vamos a hacer los números y vamos a ver si realmente ahí aumentamos. Si es que la presión tributaria aumentó, quiere decir que está teniendo éxito, está yendo acorde al plan. Si no aumentó, estamos hablando de solamente aumentos nominales de las recaudaciones. Pero inicialmente son buenas señales. Hay que ver cómo termina el año. Rodrigo, y justamente recordando lo que mencionábamos al inicio, el tema de que el gobierno fue el que planteó esta promesa de no subir impuestos, que en su momento también fue aplaudida, inclusive literalmente en un auditorio por empresarios de nuestro país. ¿Te parece que esa es una promesa todavía sostenible teniendo en cuenta estos incrementos de recaudaciones? Estabas mencionando, tenemos que ver si son incrementos de presión o incrementos de lo que serían los montos nominales, pero ¿te parece sostenible o en algún momento vamos a tener que ir viendo la necesidad de ir planteando ajustes? Sobre todo teniendo en cuenta de que en términos comparativos Paraguay está con una presión o carga tributaria bastante por debajo de lo que son los promedios y otros países, ¿verdad? ¿Cómo te parece que se va a ir planteando esa situación? Me habías hecho esa pregunta hace rato y me escapé un poco, se me pasó, pero tenés razón. Yo personalmente creo que lo que puede suceder en este periodo es que el gobierno no suba, no haga ninguna revisión de tasas, ¿verdad? De régimen impositivo, exenciones o alguna alícuota de algún impuesto. Personalmente, es una opinión mía, ¿verdad? Pero eventualmente el siguiente gobierno sí va a tener que verse en esa disyuntiva, porque tenemos ciertos agujeros que crecen más rápido que lo que crecen las recaudaciones. Por ejemplo, la caja fiscal es una de ellas, que viene aumentando año a año el déficit fiscal. Otra cuestión son los intereses de la deuda, que vienen aumentando de manera significativa, y en especial el servicio de la deuda, que incluye también amortización. Si uno ve la serie de datos, va a encontrar que en el 2023 el servicio de la deuda superó lo que se gastó por inversión pública, o sea, el gasto de inversión. Y eso no pasaba desde el 2004. Y hoy en día el servicio de la deuda consume el 25% de nuestro gasto total, por decirlo así, ¿verdad? Y esas son cuestiones que hay que ir salvando, ¿no? Ciertamente, como vos dijiste, nuestra presión tributaria no es alta, nuestra deuda pública no es alta, pero a medida que vamos creciendo el nivel de deuda, va aumentando el gasto de financiación, el costo de interés, el precio de interés que pagamos internacionalmente y nacionalmente, y eso presiona contra nuestro presupuesto, ¿verdad? Los intereses se pagan con gastos corrientes, como un gasto corriente, entonces nos queda menos espacio. Y aunque es una cuestión de números, Eduardo, todos sabemos que el presupuesto de educación tiene que duplicarse, implica 1.000 millones de dólares. Todos sabemos que el presupuesto de salud tiene que duplicarse otra vez, implica más de 1.000 millones de dólares. Ahí tenemos 2.000 millones solamente, ¿verdad? Y si la caja fiscal sigue su camino y sigue aumentando el déficit, aumenta algo así como 125 a 150 millones al año. Entonces vemos que ese 1% que representaría hoy 450 millones de dólares, hoy 460 millones es insuficiente, ¿verdad? Y otro punto a tener en cuenta es que cambian las exigencias de la población. Hace 20 años nosotros teníamos 23% de la población era clase media. Hoy en día estamos alrededor del 43%. Estos son datos homogeneizados que toma el Banco Mundial. Hoy 43% de la población es de clase media, y una población de clase media exige mejores servicios, me exige mejor educación, exige mejor atención de salud, exige mejor transporte público, exige mejor cobertura de agua potable, electricidad y una serie de cosas que una población de menor ingreso
exigiría. Es decir, es más fácil sacarle a la gente de la pobreza que mantener a la gente en la clase media. Entonces, todo ese tipo de cuestiones presiona sobre el Estado para que el gasto público aumente, ¿verdad? Uno traza y ve la historia de la evolución en cualquier país desarrollado y emergente que esté camino a ese lugar, y va a ver cómo tanto la presión tributaria como el gasto estatal va creciendo a medida que el Estado digo, que el país se va desarrollando. Y ese es el tránsito que estamos incursionando hoy en día. Rodrigo, también resulta insuficiente hacer esfuerzos por el lado del gasto para ir equilibrando estas necesidades presupuestarias que estabas mencionando. Justamente, si vemos solamente las necesidades de financiamiento de programas de salud y de educación, se hablan de montos demasiado importantes, ¿verdad? Siempre se habla también de que hay espacios de ahorro dentro del Estado, dentro de lo que sería el malgasto público, pero estos espacios tampoco son suficientes para poder financiar todas las necesidades de las cuestiones que requiere la ciudadanía que justamente estabas nombrando. Sí, sí. Yo siempre digo, cuando me hacen esa consulta, el gasto público no va a disminuir. O sea, esa es una posibilidad que no va a caber, no va a pasar. Y por más que se quiera, se puede gastar mejor, pero no va a disminuir el gasto. El gasto salarial tampoco va a disminuir. Podemos estar, y hay diversos índices que midan si nuestros funcionarios, tenemos más funcionarios de lo que necesitamos, inclusive administrativos o técnicos. Y en todo eso estamos en el nivel o por debajo incluso. Entonces lo que pasa es que probablemente estén mal asignados, y si eso se reorganiza nuevamente, lo que vamos a lograr es que se gaste mejor nuevamente. Pero un retroceso del gasto público no va a suceder, o sea, al menos yo personalmente creo que eso no va a suceder. Y una mejora por el gasto, no sé, el dato que tenemos es el 3,9% que del estudio del BID, que hay una deslocalización ahí entre el gasto público donde se puede mejorar, pero esos datos ya son algo antiguos, son del 2015 más o menos, y habría que reevaluarlos de nuevo. Desde el entonces hasta hoy hubo varias mejoras en el gasto, ¿verdad? No digo que estamos mucho mejor, pero Paraguay, para empezar, luego estaba en el promedio, más o menos, de mal gasto público. Se le llama deficiencia técnica, le decían los analistas. Y, y por ese lado, 4% del PIB en aquel entonces, no recuerdo, estamos hablando cerca de, era un 400 millones por cada punto, eran 1.000 millones más o menos, que al final no son demasiado para lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, es absurdo pensar que vamos a llegar a la eficiencia cero, porque no existe país que tenga una deficiencia cero, pero se puede mejorar ahí, pero igual va a ser insuficiente. Es una cuestión simple de matemática, Eduardo. Como dijiste, es complicado lograrlo, además se logra en el largo plazo, no es algo instantáneo, ¿verdad? Y necesariamente nos vamos a tener que sentar a hablar de esto en algún momento. Quizá no en este gobierno, en el próximo yo creo que es mucho más probable. Lo que sí, aparentemente, Rodrigo, lo que surge como algo un poco más urgente o más de corto plazo es el avance en reformas de cuestiones como las que estuviste citando, el tema de la caja fiscal sobre todo, que insume o que consume en realidad muchísimos recursos que salen de las arcas estatales y en realidad deberían usarse para otras cuestiones, ¿verdad? Ese tipo de reformas son las que tenemos que ir avanzando de forma pronta para ir en cierto modo equilibrando, no digo parchando, pero sí avanzando en cuestiones de mejor utilización de los recursos. Sí, es una parte, ¿verdad? Si vos miras hoy 200, poco más de 200 millones de dólares, es mucho y es poco. Es mucho para proyecto puntual, es poco para la generalidad, ¿verdad? Y luego tenés el 1% de nuevo de mejora que puede lograr la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estamos hablando de 450 más o menos.
finalmente queda algo corto, ¿verdad? Y hay que, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es, lo primero que podríamos hacer en términos impositivos es reevaluar los incentivos fiscales, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Nosotros tenemos una serie de leyes que favorecen o pretenden favorecer las inversiones, en esto incluyo la maquila y todo, y no tenemos evaluaciones serias de su real conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si y normalmente lo que hacemos para calcular la conveniencia o no de esto es evaluar si es que esas inversiones hubiesen venido de todas formas, si es que esas leyes no existiesen, ¿verdad? Entonces, si la conclusión es que hubiesen venido de todas formas, sin esas leyes, estamos perdiendo ingresos fiscales otorgando esos incentivos. Entonces, por ahí podemos empezar a hacer una evaluación de eso. Yo no conozco que el Ministerio de Hacienda o hoy Economía haya hecho algo similar y deberíamos hacerlo, empezar a mirar un poco, ¿verdad? Y luego ver algunas exenciones, algunas tasas reducidas de algunos impuestos que tenemos y ir viendo de ese lado. Es lo que se me ocurre que se podría hacer sin crear mucho revuelo en el corto plazo. Claro, Rodrigo, porque estuviste mencionando y me parece también oportuno decirlo de que los ingresos o las recaudaciones se ven favorecidas en escenarios de crecimiento económico y de hecho que la tendencia de crecimiento de Paraguay, el crecimiento, el resultado del incremento del Producto Interno Bruto es una cuestión que en cierto modo todavía causa cierta incógnita. No sabemos hasta qué punto la economía paraguaya puede seguir manteniendo un ritmo de crecimiento y el crecimiento potencial del país inclusive se fue reduciendo con el paso del tiempo. Sí, ese crecimiento que vimos en la primera década del 2000, por encima del 4,5, dependiendo del periodo que tomes, hoy en día no existe, ¿verdad? Acabó alrededor de 2015 más o menos, con también la reducción del ciclo de commodities donde tuvimos precios altos. Hoy los precios de los commodities, al menos en lo que concierne a Paraguay, no está tan alto como en aquellos tiempos, ¿verdad? Y el crecimiento potencial nuestro se redujo a 3,8. Pues si vos mirás los informes internacionales, incluso del Banco Central, uno ve que 3,8 se proyecta, porque ese es nuestro crecimiento potencial de largo plazo. Lo importante es no que sea tan alto ni tan bajo, sino que no tenga altibajos. 3,8 no está mal, pero hay que mantenerlo año a año. Pero hay años que tenemos ese crecimiento, años que caemos, volvemos a recuperar y esos altibajos no son buenos para el desarrollo, ¿no? Necesitamos que sea 3,8 bien, pero que sea menos volátil, ¿verdad? Y eso solamente vamos a lograr diversificando nuestra matriz, que igual nuevamente no es algo que suceda rápidamente. Siempre es más cómodo extraer de la tierra y exportarlo directamente, porque procesarlo o darle valor agregado lleva tiempo en el sentido de que las inversiones no se hacen de la noche a la mañana. Entonces vamos a tener todavía que sufrir un poco de volatilidad en nuestro crecimiento, ¿no? Yo confío en que más adelante puedan implementarse otros modelos de negocio como la papelera y un poco más de industrialización en lo que es la parte agropecuaria para tener menos dependencia del clima. Rodrigo, ¿te pareciera que una eventual un eventual endurecimiento de lo que serían las normas de responsabilidad fiscal podrían también en cierto modo colaborar? Te hago esa pregunta por un lado y por otro lado, el tema de las alianzas público-privadas o instrumentos que podrían ayudar a ir reduciendo el gasto o la necesidad de financiamiento estatal para la generación de proyectos. ¿Es otro punto que podría ayudar o no para ir equilibrando el tema finanzas públicas? Y todo puede ayudar, todo puede ayudar. Lo que pasa con las APP es que primero depende de una institucionalidad muy fuerte.
y necesitamos desarrollar esa institucionalidad para también que el sector privado tenga confianza en participar de nuestros proyectos, ¿no? Después de todo, ellos se encargan del riesgo en esa parte. Tuvimos, ya nuestra ley tiene más de 10 años y tenemos un proyecto de APP. O sea, no, algo pasó ahí, no hubo confianza, las herramientas no eran las adecuadas, la transmisión del riesgo no era oportuna, no sé si se hizo alguna evaluación al respecto, pero no es lo que pudo haber sido. Simplemente se tiene modelo como Chile, pero Chile tiene una fuerte institucionalidad más o menos desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Que nosotros no gozamos hoy. Lo de los controles sí me parece importante, muy importante para ir cerrando la brecha eh, de, de evasión. Igualmente, la evasión que Paraguay tiene comparado con el resto no te quiero decir que es buena, pero estamos en línea normales. Nosotros tenemos más pérdidas por deducciones y por alícuotas muy pequeñas más que por otra cosa, ¿verdad? Donde sí es útil los controles cruzados y la tecnología en los impuestos aduaneros. Entonces, por ahí podemos ver la mayor mejora en este sentido, ¿no? Yo confío que el control integrado, como ellos llaman, de aduanas y la SET, hoy impuestos tributarios, yo creo que va a ser fundamental. No obstante, siempre creo que el éxito es limitado, ¿no? El límite en la región, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Podemos mejorar, pero no creo que sea algo que vaya a darnos demasiados ingresos, ¿verdad? Te soy sincero, se va a mejorar y siempre eso es bueno, pero hay que mejorar el gasto y también hay que ir mejorando también, pensando también en lo otro. En algún momento vamos a hablar de eso, ¿verdad? Siempre me pongo de ejemplo, ciertamente no es un impuesto que recauda mucho, pero es el impuesto a la renta personal. Tenemos una alícuota, una tasa marginal máxima del 10%. En Argentina tenemos 35 y creo que en Chile más o menos el mismo, si no es más, o en Uruguay. Y el límite es uno que gana 3.000 millones al año, paga lo mismo que el que gana 150 millones al año o más. No tiene mucho sentido. Hay que ir revisando ese tipo de cosas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, es importante y va a ser útil. Sobre todo mostrar seriedad y en lo que respecta a mejorar el gasto, mostrar en qué se gasta, en qué se mejoran las cosas, también crea un incentivo a que la gente esté más dispuesta a hablar el tema, ¿verdad? Porque si uno no da señales de que eso va a mejorar, es muy difícil ponerse siquiera a sentar a dar la posibilidad de debatir sobre el tema. Precisamente, Rodrigo, te me adelantaste un poquitito y como última consulta te iba a hacer, el tema de la imagen tiene mucho que ver en este tema del debate sobre subir o no eventualmente impuestos. Nadie quiere que se tenga una carga tributaria excesiva y que limite la actividad económica, porque eso evidentemente tiene efectos sumamente negativos, pero el Estado tiene muchas necesidades de financiamiento para ir proveyendo servicios públicos necesarios y que tienen que ser de calidad. Tenemos que encontrar un debate sano sobre eso, pero esto se sustenta mucho en la imagen que da el Estado. Si el Estado malgasta, si se van siempre dando noticias de cuestiones de mal uso, de corrupción, de los parientes políticos que están en la función pública y que no cumplen sus funciones o funciones específicas dentro del Estado, todo eso corroe mucho la imagen del Estado y evidentemente se pierde mucha autoridad después cuando se quiere plantear este tema. Así mismo, estoy completamente de acuerdo. Por lo menos hay que dar unas cuantas señales, hay que evitar, como yo dije, el gasto no puede mejorar sustancialmente. Lo que sí se puede hacer es evitar este tipo de escándalos que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? De personas contratadas, por más que no sean algo tampoco muy sustancial, pero suman uno y otro y da una sensación de
de que no es serio el esfuerzo, no es serio. Uno piensa de las mismas personas que nos prometieron austeridad y mejor gasto y ver a los mejores, son los mismos que luego salen a justificar nuevamente ciertas conductas. eh, y eso no crea buen clima entre los actores, y sabemos que los sectores que se sientan a negociar en la mesa este tipo de cosas son que ejercen mucha presión, tienen mucho poder, y con esto no solamente ellos encuentran un justificativo para volcar la opinión pública de su lado, por más de que la incidencia sea ínfima y yo me siente con todos los números a decirte, no, tenemos bajo impuestos, bajo ingresos, comparado con todo, la maquinaria mediática lo direcciona enseguida en contra de los propósitos del gobierno. Entonces, la imagen es fundamental, Eduardo. Y con esto estamos cerrando el programa de la fecha de Mirada Clave. Hoy estuvimos analizando y poniendo bajo la lupa a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y este proceso que se está teniendo con las mayores recaudaciones del Estado. Estuvimos conversando con el director Óscar Orué, quien estuvo contando un poquitito el contexto, cómo nace la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, cómo sigue el proceso de consolidación de esta nueva institución que está teniendo resultados sumamente positivos, y cuáles son las proyecciones también que se tienen en torno a las recaudaciones. Nos decía el director de que los 400 millones de dólares adicionales que fueron establecidos como una meta inicial en torno a la recaudación ya fueron cumplidos, ya se tiene inclusive una cifra superior a esa, y ahora se apunta a los 700 millones de dólares como una meta para ir incrementando las recaudaciones del Estado. Decíamos al inicio del programa que una de las grandes preguntas que surgen en torno a este proceso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es si el crecimiento en las recaudaciones es suficiente para hacer frente a las necesidades del Estado y sobre todo para cumplir la promesa de este gobierno de no subir impuestos. Nos decía Óscar Orué que desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta todavía la potencialidad de recaudación que identifica la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, es muy probable que se pueda cumplir con este objetivo todavía teniendo incrementos en cuanto a los ingresos estatales. Y por otro lado, estuvimos conversando con el economista Rodrigo Ibarrola, quien dio un punto de vista tal vez un poco más crítico. Reconoció los resultados positivos que está teniendo la DNIT, sin embargo, puso un manto de duda en torno a la promesa de no subir impuestos. Probablemente este gobierno lo pueda cumplir, es lo que decía Ibarrola, sin embargo el siguiente gobierno tal vez ya se vea en una posición mucho más incómoda de ir viendo la posibilidad de subir la carga impositiva en Paraguay. Decía también Ibarrola que se tiene un incremento en cuanto a los montos nominales ingresados por el Estado, sin embargo se tiene que analizar también la presión tributaria del país, que en términos de promedio es mucho menor a lo que se tiene a nivel regional y marca una diferencia de Paraguay con otros países de la región y también del mundo. Se requiere una presión tributaria lo suficientemente significativa para poder conseguir los recursos necesarios para hacer frente a las diferentes necesidades del Estado. Nos decía Rodrigo de que nosotros tenemos que ver un presupuesto de salud, de educación y de seguridad que tal vez se necesite ampliar para poder dar una cobertura
significativa a las necesidades ciudadanas. Los presupuestos actuales no son suficientes para poder cubrir todos los requerimientos de la ciudadanía, y en ese escenario los recursos extra que viene ingresando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios son interesantes, pero no suficientes. Ese fue el análisis que nos daba Rodrigo, complementando con algunas cuestiones necesarias para ir optimizando lo que es la calidad del gasto en nuestro país y también las necesidades de ir apuntando de a poco hacia los mayores ingresos. Para esto se requiere de una institucionalidad bastante sólida y de un Estado que no dé mensajes de corrupción. Con esto finalizaba Rodrigo su intervención, teniendo en cuenta de que si nosotros planteamos lo que sería el incremento de los impuestos en Paraguay, no tenemos de momento una seguridad de que esos recursos se utilicen para lo que en realidad se necesita. Tenemos noticias prácticamente todos los días de los conocidos como Nepo Babies y cuestiones de mal uso de los fondos estatales, y ese tipo de cuestiones no ayudan a fomentar a un debate sobre la carga impositiva de Paraguay, que según la visión de nuestro analista en algún momento se tiene que analizar seriamente. Con esto estamos dando finalización al programa de la fecha. Nosotros les agradecemos la compañía y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción para seguir informándose. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.